Nueva charla con nuestro fisioterapeuta de referencia, Javi Buil, y esta vez sobre un tema que interesa mucho a los madridistas, que es nuestro preparador físico Pintus y su método famoso. Vamos a ello. Bueno, muy buenas. Como hemos dicho, estamos aquí con Javi Buil para hablar de el gran Pintus. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí? Bien, ¿no? Hacía tiempo que no sé cuánto. Eso te iba a decir, más de un mes, y eso entre nosotros es una muy buena señal. Muy buena señal. Es buena señal, aunque nos gustaría tenerte más a menudo con estos temas que no son malas noticias, ¿no? Que no es análisis de lesiones y demás. De lesiones parece que tocamos madera, vamos progresando adecuadamente. Y había que hacer un tema positivo, un tema de información que yo creo que a la gente le interesa mucho, por lo menos Twitter Real Madrid siempre andan que si el Valle Pintusiano, que si tal, que si cual, si es verdad, si no es verdad, qué ocurre estos eneros que son tan terribles. Y bueno, vamos a empezar, si te parece, con quién es Pintus, ¿no? Este hombre que, por cierto, tiene 61 años, que no lo parece, por lo menos a mí me parece que tiene 10 años menos. Italiano, nacido en Turín y que ha pasado, bueno, ha estado en una primera etapa en el Real Madrid, estuvo en el Inter y volvió al Real Madrid. Pero ¿qué hay antes de Pintus? ¿Qué podemos decir que hay antes de esa primera etapa del Real Madrid? Pues una carrera muy larga y muy importante. No lo habíamos conocido a Antonio Pintus hasta que Zidane requirió sus servicios, pero Pintus ya se había cruzado en nuestro camino en varias ocasiones y saliendo más victoriosos sus equipos que nosotros. Sobre todo destacar, para no hacer tampoco un repaso muy extenso de su carrera, repasar los tres momentos donde se cruzó con nosotros. Pintus estaba en la Juve en la séptima Copa de Europa. Cuando nosotros ganamos la final con el gol de Mijatovic, ahí Pintus era el preparador físico de esa Juve, que fue donde él comenzó, donde él se ganó un nombre, y a partir de ahí donde pues ha estado en equipos, digamos, en las cuatro ligas importantes, en España, en Francia, en Italia y en Inglaterra. Luego hay un segundo momento, ese mismo 1998, Gianluca Vialli, uno de los más mayores, ese delantero de la Juve, ese mítico delantero, se convirtió en entrenador-jugador del Chelsea, no sé si recordaréis estos, y se llevó a Pintus en su primera experiencia fuera de Italia, se lo llevó para el Chelsea, y esa Supercopa de Europa, después de ganar la séptima, ese mismo verano, el Madrid juega contra el Chelsea la Supercopa de Europa, porque era el campeón de la Recopa, y ahí volvemos a cruzarnos con Antonio Pintus, con su equipo. Esta vez la balanza cae de su lado, el Chelsea se llevó aquella Supercopa, y una tercera vez, un partido muy conocido también, aquella eliminación contra el Mónaco de Didier Deschamps, cuando ya los galácticos empezaban a tocar fondo con Carlos Queiroz en el banquillo. Pintus ha realizado una gran parte de su carrera con Deschamps en diferentes equipos, y ahí también era ese preparador físico del Mónaco que nos sapeó en cuartos de final. Del Mónaco de Juli, Morientes. Fernando Morientes, eliminatoria muy dolorosa. El Madrid fue con mucha ventaja a Mónaco, incluso con mucha ventaja al descanso del partido de vuelta. Y mira, hablando de físico, en el partido de vuelta, el Madrid pegó un petardazo impresionante. Y nos fuimos para casa. Apisonadora total. Tampoco era el Madrid más físico de la historia, la verdad. No sé si fue Pintus o fuimos nosotros, ¿no? Colaboró el Madrid. La verdad que esa segunda mitad de temporada fue un desastre. Bueno, entonces tenemos esa trayectoria. No sé si hay algo más que destacar para llegar ya a la primera etapa, ¿no? Del Real Madrid. Pero bueno, parece como que empieza a hacerse famoso, por lo menos en el madridismo, desde esa primera etapa. Como bien has dicho,
si lo ficha el Madrid es que tenía una carrera potente previa. Y realmente empiezan a aparecer titulares de que es el mejor preparador físico del mundo y demás. No sé si hay algo más que destacar, pero nos podemos meter ya en su primera etapa del Madrid. Bueno, al final cada preparador físico tiene su método, eso está claro. Y herramientas más o menos, todos tienen las mismas. Al final es la habilidad para manejar esas herramientas, como en cualquier tipo de trabajo, la que dicta qué método es el bueno y cuál no. Y yo creo que a día de hoy Pintus tiene más que de sobra resultados para que se pueda volar su método como un método muy válido. Entonces, estamos hablando de un preparador físico que ha trabajado con exjugadores suyos, ¿no? Y llega al Real Madrid con un Zidane, ¿no? Que ya había trabajado con él, ¿no? Y ha habido más jugadores, ¿no? Que han trabajado con él. Hemos dicho Viali. Hemos dicho Viali, hemos dicho Deschamps, Zidane, pues que el medio campo completo de aquella Juve de los 90, porque la otra pieza era Antonio Conte, que se lo llevó a Milán en ese intervalo entre los dos ciclos en el Madrid. Gustavo Poyet también se lo llevó a Inglaterra. Gustavo Poyet estaba en ese Chelsea. Y son varios. Gianfranco Zola, aunque no lo tuvo como preparador físico, pero esa escuela italiana de preparación física de los 90 también contó con sus servicios. Y bueno, llegó a Madrid, Zidane no en su primer año, porque coge el equipo a mitad de temporada, claro. Pero Zidane en su primer año completo, digamos, busca darle una vuelta de tuerca a este servicio y cuenta con él. Y bueno, pues los resultados todos lo vimos, esas 2 Copas de Europa en los 2 primeros años de Pintus en el equipo. Y ahí, pues bueno, se fue Zidane, llegó Lopetegui con su propio equipo, Pintus se quedó en el equipo, cosa que seguramente le costó su relación con Zinedine Zidane. Y además se quedó en el equipo, pero se quedó bastante relegado en funciones, bastante apartado. El preparador físico de Lopetegui tomó las riendas y bueno, pues el resultado, ahí vemos que bueno, los métodos, pues algo debe tener diferente para que con las mismas piezas unos funcionan y otros no. Y no hablamos solo de la disciplina, porque el primer punto que quiero destacar yo de Pintus va más allá de esto. El preparador físico es el enemigo del jugador. Es de todo el cuerpo técnico la persona que tiene el papel más difícil, porque es el trabajo más duro. Y por eso esa complicidad, esa empatía, para mí, en Pintus quizá es el primer punto que hay que destacar en él, porque los jugadores que han entrenado con él hablan absolutas maravillas de su trabajo. Y volvemos a esto de que exjugadores suyos, jugadores a los que ha torturado, a los que ha castigado, luego cuando son entrenadores quieran que sea él quien dirija su preparación física, habla genial de cómo es esa actitud y esa forma de ser de un preparador físico. Porque el jugador es egoísta. Y solo a un preparador físico solo le va a reconocer su trabajo cuando el jugador vea que los resultados están ahí. Eso es. Sí. No quiero entrar ya en Dupont, pero la sensación externa, ¿no?, es que a lo mejor Pintus parece como más cercano, ¿no?, a los jugadores, en redes sociales, en vídeos de Real Madrid TV y demás, siempre se ve en las celebraciones, ¿no? Parece como, no Dupont, digo en general, ¿no?, como un preparador físico muy empático, cercano, ¿no? Y yo creo que los problemas que pudo haber en su momento con Pintus, por lo que se fue y volvió, yo creo que al final es eso, apuestas como por él, él es un mega élite, ¿no? Apuestas por él como jefe, y si si lo relegas o no tiene protagonismo, ofertas no le faltan, ¿no? Y es ahí cuando se va al Inter, ¿no? Está claro. ¿Qué pasó? Que, bueno, pues lo que hemos comentado, Lopetegui, metodología completamente diferente, Pintus ahí no entraba y bueno, pues lo llama Conte y es una oferta muy tentadora. El Inter era el equipo más potente de Italia en ese momento y Pintus decide salir. Las cosas en el Madrid no fueron bien y ahí es cuando el Madrid da el paso
que me parece a mí un paso muy importante que se ha dado estos últimos 3 años, que es hacer que el preparador físico sea una persona de club. Esto que parece una tontería es un cambio muy grande que muy pocos equipos hacen, porque casi todos los entrenadores llevan su preparador físico propio, y el Madrid ha priorizado un modelo de éxito en la preparación física a que un entrenador pueda imponer el suyo, con las consecuencias que esto tiene, que probablemente incluso te limite el mercado de entrenadores, porque va a haber entrenadores que si no vienen con el suyo, lo más probable es que te digan que no vienen. Y no solo con Pintos, también con Llopis, que para mí es otra gran baza que tenemos ahora en el cuerpo técnico. Ambos dos salieron después de ese periodo tan exitoso y se vio que los resultados no estaban siendo los mismos. Y el Madrid ahí toma la decisión de llamar a los dos, que vengan de vuelta y hacerlos trabajadores de club, darles toda la responsabilidad. Y más el Madrid teniendo incluso otro antecedente negativo, que hace ya años de esto, pero ya hubo una vez en que el Madrid intentó darle a una persona toda la responsabilidad de la preparación física. Fue con Walter Di Salvo en el periodo 2007-2009. También hay que decir que era un periodo complicado para el club, era un periodo un poco tormentoso, pero fracasó. Fracasó por completo. Fue una apuesta, se le dio también plenos poderes y no salió bien. No salió bien esta apuesta. Y estamos ante la segunda oportunidad para este método y yo creo que está yendo muy bien. Creo que Carlo ha encontrado su medio naranja. Esto es opinión personal. Creo que son dos modos de ver el fútbol y de entender el deporte muy parecidos, muy cercanos al futbolista, dándoles incluso ese punto de libertad dentro de la disciplina, y ese punto que a Carlo probablemente le falló en la primera etapa, esa parte física, yo creo que esta vez ha encontrado ahí su gran punto de apoyo. Lo que dices es muy importante y debe también absorberlo los que estén viendo este vídeo. Todos nos gusta intentar fichar entrenadores nuevos y todo eso, ¿no? Si el Madrid está ahora comprobando que merece mucho más la pena tener sus propios preparadores, eso cierra muchísimo el mercado de entrenadores. Otra cosa es que tú al final quieras un entrenador y vuelvas a decidir prescindir de Pintus y demás, pero si Pintus está convenciendo, igual que el preparador de porteros, cuidado, o sea, a ver cuántos entrenadores quieren entrenar. Ojo, que tampoco pasa nada porque te están ofreciendo uno de los mejores preparadores físicos del mundo, ¿no? Entonces, cuando se critica también a Ancelotti, tienen que pensar que Ancelotti al final siempre accede a esto y es muy flexible. Los que hablan de Klopp, Xavi Alonso, no lo sé, es complicado. Entonces, si esto está triunfando, cuidado con lo de empezar a dar nombres porque no es tan fácil que el entrenador renuncie a su propio preparador de físico y venga al Real Madrid, ¿no? No es fácil encajar en un club del nivel del Real Madrid, lo sabemos todos. No es fácil para el entrenador, por muy bueno que seas, no es fácil para el preparador físico, no es fácil para el médico, no es fácil para nadie. Es un nivel de exigencia y ya no sé qué decirte si es que hay gente que cae de pie, pero Pintus funciona. Pintus funciona y para rematar esta parte de esa complicidad, esa empatía, destacar dos puntos muy importantes. Uno, conocido por todos, a ese Luka Modric abrazando a Pintus después de eliminar al Manchester City, gritando método Pintus, método Pintus. Está en la cima, método Pintus, método Pintus. Eso es una mentira. No es fácil que un jugador de ese nivel revalorice el trabajo de una persona que al final es más secundaria, está más en la sombra, no es fácil. Y volviendo a Gustavo Poyet, que lo he nombrado antes, en esa Supercopa de Europa, Gustavo Poyet es quien marca, perdimos 1-0 con el Chelsea. Pintus llevaba solo 2 meses en el club y cuando marca, en la celebración, todos los jugadores se ponen a estirar el cuádriceps en honor a Antonio Pintus, porque les había torturado esa pretemporada y les había insistido mucho en que había que estirar. O sea, que un grupo de jugadores profesionales a los 2 meses te dediquen un gol en la Supercopa de Europa,
Cuidado porque esto no le pasa a cualquiera. Ahí hay carisma, ahí hay empatía y son cosas que, a ver, no tiene por qué destacar un preparador físico por ello, pero si lo tiene, pues ahí lo tienes, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Que me ha gustado que hayamos destacado de Pintus, ¿no? Y ahora una pregunta, ¿qué es Pintus, no? Porque nociones de fisioterapeuta hay por ahí, ¿no? Cuéntanos un poquillo ese punto, ¿no? Lo siguiente que me gustaría destacar es que, no sé si es sabido por todos, pero Pintus es fisioterapeuta. Ha estado estudiando en España durante estos años, con lo que supone estudiar una carrera con 50 y muchos años y en dinámica de un equipo de un Real Madrid profesional. Un esfuerzo impresionante. Y sobre todo, yo que quiero destacar que él tiene el objetivo de acercar mucho las figuras del preparador físico, el readaptador y el fisioterapeuta. Son 3 personas que trabajan en conjunto, que cuanto más cerca, cuanto más en la misma dirección trabajen, el beneficio es incomparable. Te encuentras preparadores físicos que trabajan, por eso es lo mismo. Te encuentras un cuerpo médico del club, llega un preparador físico externo y mezclar esas 2 metodologías de trabajo, incluso con el médico también, tampoco es fácil. Tampoco es fácil que haya esos puntos de acuerdo. Y yo creo que en esta segunda época todavía más, el club ha querido darle a Pintus esa responsabilidad de derribar esas barreras entre estos diferentes profesionales y unificar el máximo posible el trabajo físico, esa vuelta de los lesionados, para que estamos viendo entradas de los lesionados a muy buen nivel físico esta temporada. Jugadores que con solo unas pocas sesiones físicas con el grupo están entrando ya en convocatoria y están jugando. Eso es muy difícil de conseguir y que encima no haya recaídas en las lesiones. Eso es. Por resumir un poco, pero para que la gente aprenda un poco de la charla, hablas de la sinergia entre preparador físico, que supuestamente es Pintus, ¿no? Readaptador y fisio. La figura del readaptador. Cuéntanos así un poquito para que la gente entienda, ¿no? La figura del readaptador es una figura intermedia, es una figura mixta. Es la persona que normalmente hace el trabajo de campo del jugador que aún no está para entrenar con el grupo, pero ya está para hacer más allá de ese trabajo que vemos en instalaciones cerradas en gimnasio de camilla. ¿Vale? Es el jugador pues, que empieza con ese trabajo ya más tipo atlético, más tipo atletismo, y el jugador, la persona del cuerpo técnico que se encarga de reintroducir el balón, digamos, en los ejercicios. Claro, cuanto mejor sea esa readaptación, más fácil va a ser luego para el jugador incorporarse al grupo. Y estamos viendo que los jugadores están llegando a ese momento muy bien. O sea, está habiendo un enorme trabajo de readaptación con los lesionados. Pues, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Con Militao, con Courtois, ¿no? Diferentes fases, ¿no? Y en otros equipos dices, ¿no? Que puede haber gran separación entre el fisio, readaptador y preparador, ¿no? Y parece que Pintus está intentando hacer una simbiosis, reunir todo esto, ¿no? En su figura. El club le ha dado el poder. Le ha dado el poder para organizar no solo esa preparación física, sino todas estas etapas del jugador que se lesiona. Y yo creo que el resultado está siendo muy bueno. Evidentemente hace falta más tiempo para verlo, pero a mí me está gustando mucho cómo están entrando los jugadores después de lesión, el nivel con el que están llegando a incorporarse a las convocatorias y las alineaciones. Sí, la sensación, la gente puede decir, es que son unas bestias físicas y tal, pero la sensación sí que parece que rápidamente en 2 partidos ya están casi al nivel, ¿no? Y es ahí donde tú lo que incides, ¿no? La readaptación, ¿no? Y el paso de readaptarse a prepararse físicamente, ¿no? Y no sé si es el momento, pero ¿es aquí donde tenemos que hablar de Dupont? ¿O es por aquí? Es por aquí porque al final la segunda llamada a Pintus no es por azar. Es porque veníamos de una temporada 2021 que desde la parte médica fue un absoluto desastre. El Real Madrid tuvo 62 lesiones esa temporada.
hablamos de que un equipo Champions, o sea, un equipo que llega hasta últimas rondas de Champions, tiene que rondar el intervalo 45-50 lesiones anuales. 62 es estar entre un 25 y un 35% por encima. Esto en élite se puede catalogar como una temporada desastrosa, sin más. Y destacar 2 momentos de esa temporada en la que se llegó a semifinales de Champions. O sea, a pesar de esas lesiones. Esa visita al campo del Atalanta en octavos, donde el equipo va con 12 fichas del primer equipo. 12. Presentarte así a jugar una ronda de Champions es... Pues, bueno... Y que no era una plantilla muy corta. No era una plantilla corta, pero hubo momentos de 10 y 12 jugadores lesionados. Y luego esa vuelta de semifinales contra el Chelsea en Stamford Bridge, donde la plantilla estaba con pinzas. En ese 11 inicial jugó Sergio Ramos, que con problemas del sóleo prácticamente no jugó en toda la segunda vuelta. Jugó Ferland Mendy, que con problemas en el pie prácticamente no jugó en toda la segunda vuelta. Y jugó en el 11 también Eden Hazard, que vamos a decir a estas alturas de Eden Hazard. Pero es que en el banquillo también coincidió con un poco de brote de COVID y es que el equipo estaba totalmente destrozado. Y realmente fue un milagro. Zidane se inventó esa defensa con 3 centrales en las eliminatorias de Champions porque eran los jugadores que tenía sano, básicamente. No, con lo que tenía los reubicó en el campo, pero vimos absolutos malabarismos porque la plantilla estaba deshecha. Entonces, pues claro, el Madrid, ¿qué hizo? Venimos de unos años con una gran estabilidad física, Pintus, esos años de esas 3 Copas de Europa, año irregular con Lopetegui, vuelve Zidane, incorpora a Dupont, año, pues desde el punto de vista físico muy malo, tomaron cartas en el asunto, volvieron a llamar a Antonio Pintus, lo sacaron del Inter de Milán y le dieron las cartas para que hiciese lo que él creía necesario para volver a esa, no sé si llamarla excelencia física, pero yo creo que a día de hoy estamos muy orgullosos de cómo rinden y del estado físico general de los jugadores de la primera porque plantilla. Estamos suponiendo que ha mejorado, ¿no? O sea, yo sé y creo que sí, ¿no? Pero puede haber gente que diga, bueno, pues yo es que veo también muchas lesiones, ¿no? Y no es así, ¿no? Las lesiones, la cantidad de lesiones de este año están totalmente en la media. Sí. Por mucho que hagamos drama cada vez que hay una lesión y lo veamos como un desastre, el número de lesiones es algo habitual. Sí que es verdad que hemos tenido unos cruzados que se sale, una cantidad de cruzados que se sale de la estadística, pero la cantidad total está en lo normal. O sea que imaginaros aquel año con casi un 30% por encima, cómo fue la cantidad de lesiones que hubo. Claro. Vale, pues creo que por ahí ya tenemos y ahora creo que para lo que a mí más me gusta hablar, no sé si al resto, que es método Pintus, ¿no? Ya hemos hablado que Pintus ahora mismo tiene el control, se lo ha merecido, que está intentando hacer sinergias o está uniendo, ¿no? La preparación física, la readaptación y la fisioterapia. Pero vamos a lo que es el entrenamiento científico, ¿no? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué tipos de entrenamientos hay? ¿Y qué es el método Pintus, si es que existe? Y sobre todo vamos a terminar a ver eso del Valle Pintusiano. A ver si es verdad que eso es así. Bueno, vamos a usar conceptos que cualquier preparador físico maneja. Ya como he dicho, al final no es inventar cosas nuevas, sino las que hay, manejarlas las mejores posibles. Todos hemos visto las máscaras. Hubo mucha controversia cuando se vio esas máscaras, las K5 Cosmet. Todo el mundo que se están haciendo un entrenamiento de hipoxia, un entrenamiento en altura. Para nada, no son unas máscaras de hipoxia, es algo mucho más complejo. Las K5 son unas mascarillas, es un sistema muy metabólico portátil. Lo que hace es medir el intercambio de gases, oxígeno, dióxido de carbono, de un jugador cuando está haciendo una serie de test, que ahí Pintus elige esos test aeróbicos y test anaeróbicos, que estresen más el sistema respiratorio y que lo estresen menos.
¿Qué va a hacer esa máscara? Nos va a dar información individualizada de cada jugador, de cómo se realiza ese intercambio, y a partir de ahí nos va a permitir ver un electrocardiograma, cómo funciona ese corazón, medir el VO2, que es un parámetro muy importante en la preparación física, que es la cantidad, el volumen de oxígeno máximo que puede manejar un jugador, y nos va a dar datos para marcar los umbrales. Los umbrales son los límites de cada jugador, sea en trabajo aeróbico, con oxígeno, sea en trabajo anaeróbico. Esas máscaras, ese equipo portátil te permite hacerlo en el campo y no teniendo que ir a hacer una prueba de esfuerzo, te permite repetirlo cómodamente y hacerlo ahí con todos los jugadores a la vez haciendo las mismas pruebas. Pintus ya se está utilizando hace tiempo y digamos que esto es lo que le permite a Pintus establecer las cargas y evaluar constantemente el estado físico de los jugadores. O sea, es una cantidad de información valiosísima y a partir de la cual vas a trabajar, a partir de la cual vas a establecer esas cargas, esas adaptaciones y en qué momento, si un jugador está más fatigado, si un jugador está menos, si necesita más descanso, es lo que nos va a permitir establecer todos esos parámetros. Pero esas máscaras las utiliza puntualmente. Normalmente se hace un control cada... Volvemos a lo mismo. Él tiene la máscara, pero el método es decidir cuándo utiliza la máscara. Normalmente es una serie de controles. No sé si la está utilizando 3 veces al año, 4 veces al año. Sí, y a partir de ahí estableces el trabajo. Vale. ¿Y qué más cosas hay ahí? Te he leído periodización, fases y las diferencias entre analítico e integrado. ¿Qué podemos sacar más de ahí? Vamos a intentar explicarlo sin complicarlo mucho, que sea un poco sencillito, porque entramos ya en cosas que para un preparador físico es el día a día, pero para el que no sabe del tema, pues son conceptos un poco más complejos. Hay 2 grandes corrientes de entrenamiento, luego hay más, pero 2 principales, el entrenamiento analítico y el entrenamiento integrado, ¿vale? En España se le ha dado mucha prioridad al entrenamiento integrado. Quien nace, el gran precursor es Paco Seirulo, el que ha sido durante tantos años el preparador físico del Barcelona. Por cierto, persona que hace 2 años ya no está en el club, era muy mayor, llámalo casualidad, pero miras los dos últimos años del Barcelona. Y quizá ahora su máximo exponente es Lorenzo Buenaventura, el preparador físico que está con Pep Guardiola en el City. Y es un entrenamiento que lo que busca es que todo esté integrado en el juego. Toda la preparación física no sea individual, sino que a la vez trabaje la táctica, la técnica y el aspecto psicológico del jugador. Todos los ejercicios físicos tienen que tener como objetivo potenciar el método de juego, ¿vale? Digamos que es el método integrado. Luego tenemos el método analítico, quizá donde cogió más fama en fútbol fue en la Italia de los 90, donde tiene el origen Pintus, y utiliza ejercicios individualizados, ejercicios que no tienen nada que ver con el modelo de juego para conseguir esas mejoras físicas. Incluso utiliza ejercicios que provienen de otros deportes, principalmente del atletismo y de la halterofilia, ¿vale? Ejemplo más sencillo, un fartlek físico, ejercicios de halterofilia con la barra, de arrancadas, pesos muertos, ¿vale? Pues son, digamos, ejercicio que nada tiene que ver con el objetivo del juego, pero el preparador físico pues, los utiliza para conseguir esas mejoras y esas adaptaciones. Pintus está aquí. Pintus está utilizando, con lo que vemos, un método analítico. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Yo creo que los 2 pueden ser buenos y los 2 pueden ser malos. Volvemos a lo mismo. Habrá métodos analíticos que estarán genial y habrá métodos integrados que también. Pintus maneja método analítico porque él viene del atletismo. Él incluso su formación previa al fútbol, su tesis incluso doctoral, tiene que ver con el maratón. Entonces él era una persona que venía él incluso fue un corredor de medio fondo y su formación viene del atletismo, pues él no ha dejado de utilizar en ningún momento esos ejercicios de atletismo, sobre todo en pretemporada, para conseguir resultados.
Entonces ahí sí que tendríamos como una parte principal del método, ese uso de ejercicios analíticos de fuerza y de resistencia de atletismo para conseguir el objetivo. Sí, lo que no quiere decir que él tampoco haga ejercicios para la táctica y demás, que se adapte y demás, ¿no? Pero está claro que hay una clara diferencia y creo que el reflejo Real Madrid actual, Barcelona, se ve, ¿no? Y ahí la gente lo entenderá bien, ¿no? Lo que es el integrado y muy Barcelona y lo que es el analítico, como tú has dicho, equipos italianos de los años de los 90 y después pues más equipos como ahora el Real Madrid, ¿no? Entonces vemos que tenemos a un preparador físico analítico, con un método analítico que utiliza las famosas máscaras, que son un pequeño detalle, yo creo, ¿no? Un pequeño detalle de lo que es la preparación de Pintus. Y después están las fases, ¿no? Que creo que ahí ya nos metemos en el Valle Pintusiano, que ocurre en enero, ocurre en todos los equipos, ocurre más en Pintus o no. ¿Tú qué piensas? Es difícil, bueno, ¿eh? Yo creo que es difícil decir esto. Es difícil porque nos falta, como siempre, muchísima información. No es igual en todos porque cada equipo tiene un objetivo diferente. No tiene el mismo objetivo el Real Madrid que la Real Sociedad, que el Mallorca o que el Cádiz, ¿vale? Cambia sobre todo el momento donde queremos conseguir los picos de rendimiento. Nada tiene que ver un equipo que sabe, que aspira a jugar unas rondas finales de Champions League con un equipo que va a jugar por el descenso. El descenso le va a interesar a principio de temporada intentar sumar todos los puntos posibles para cuanto más lejos esté del descenso, mejor. En cambio, un equipo que tenga ese objetivo de luchar por todos los títulos, pues va a buscar unos diferentes picos de rendimiento. Ahí entramos en la periodización. Seguro que todos hemos escuchado macrociclo, que es la distribución de las cargas que ocupa a una temporada completa, que se divide en mesociclos, periodos de 4 a 6 semanas, que dependiendo del momento tienen un objetivo u otro, y microciclos, que son esos periodos semanales donde se distribuye el trabajo técnico, táctico y físico de la semana en las diferentes sesiones de entreno. Con esto es con lo que cada preparador físico tiene que distribuir según sus objetivos, ¿vale? Pues ahí, cuando hablamos del Real Madrid, cuando hablamos de Pintus, ya tenemos una muestra bastante clara, porque él ya, ahora es su tercera temporada, pero ya estuvo en otras dos en el periodo anterior, pues normalmente tenemos un pico de rendimiento bastante claro entre noviembre y diciembre, y tenemos otro pico clarísimo, o pico principal, digamos, sobre todo a partir de finales de febrero o marzo y con vistas a esa primavera. Manera de explicarlo, pues quizá utilizando el método ATR, que es el método más conocido, digamos, en preparación física, para distribuir las cargas, pues ahí es donde podemos llegar un poco a qué es lo que hace Pintus. El método ATR son tres fases, cada ciclo tiene 3 fases: acumulación, transformación, realización. Un macrociclo de la temporada completa tiene varios ciclos de ATR, y ahí el preparador físico es el que decide en qué mes ocupa cada una de las 3 fases. Esa fase de acumulación, quizás la más sencilla de ver, es una fase de altas cargas, de baja intensidad, en la que se trabaja la fuerza máxima y en las que se busca fatiga. Fase de acumulación por excelencia, la pretemporada. Esa fase en la que el preparador físico va a castigar sobremanera a los jugadores, buscando generar unas adaptaciones del cuerpo, unas mejoras a medio y largo plazo. Vamos a tener una fase de transformación, donde poco a poco el preparador físico va a ir bajando esas cargas, ese volumen, y va a ir aumentando la intensidad. Va a buscar cargas más cortas, pero más intensas, y se le va a dar prioridad ya a la técnica en vez de la fuerza máxima, ¿vale? Estamos empezando ahí a transformar esas adaptaciones que hemos generado en el ciclo de acumulación. En el otro se trabajó esa resistencia aeróbica, ahora se empieza a trabajar esa resistencia anaeróbica, esos sprints, esa velocidad máxima, y vamos a llegar a una fase de realización
que tiene que coincidir con dónde nos vamos, dónde tenemos nuestros objetivos principales, donde esas adaptaciones que se han generado en los periodos anteriores van a mostrar los resultados. Y ahí sí que ya los entrenos van a ser puramente técnicos, muy breves, vamos a trabajar la velocidad de reacción, vamos a trabajar la potencia, pero ya vamos a buscar no generar ningún tipo de fatiga. ¿Vale? Esto, digamos que con esa teoría explicamos un poco los tres puntos donde puede estar un equipo en una temporada, dependiendo del momento. Pues, ¿cómo vamos a explicar este mes de enero ese famoso Valle Pintusiano que tanto comentamos en Twitter, que realmente es un concepto que ha surgido ahí en Twitter, pero que se puede explicar y tiene todo el sentido del mundo desde los modelos de preparación física? Nos vamos a encontrar una fase de acumulación, o sea, el equipo va a estar en una fase de acumulación, pero no una fase de acumulación inicial, como fue la pretemporada, sino una fase de acumulación que ya ha habido un ciclo ATR completo previo, el equipo ya ha tenido un pico de forma, que comentábamos, noviembre, diciembre, y el equipo siempre después de un pico de forma tiene que tener un periodo de descanso, un periodo de bajada brusca de las cargas, y lo hemos tenido en Navidad. Con eso podemos optar a un nuevo ciclo claro de acumulación que busca tener unos resultados a medio y largo plazo, porque los objetivos, esa fase de realización del Madrid va a ser en marzo, va a ser en abril, va a ser en mayo. Entonces vamos a buscar esa vuelta de Navidad, generar un nuevo periodo de acumulación que, claro, a corto plazo nos va a dar una fatiga y nos va a dar una bajada de prestaciones físicas que el equipo las va a notar, y las va a notar en ese mes de enero, y eso es lo que vamos a llamar como periodo Valle o Valle Pintusiano. Es un periodo de menor rendimiento físico del equipo provocado por una acumulación voluntaria hecha por el preparador físico y que busca una transformación posterior y una realización en los meses donde nos vamos a jugar realmente los objetivos, que nos va a tocar sufrir, pues eso, unas semanas de sufrimiento para luego tener unos objetivos y unas mejoras evidentes. Claro. Saber cuántas semanas dura esa acumulación, saber Pintus cada año. Yo creo que ha variado. El año pasado fue un año muy complejo con el Mundial. Cada jugador venía de un punto diferente, pero saber este año cuánta acumulación, cuánta subida de carga, cuántas semanas ha hecho la acumulación. No, ojalá, es que la teoría que yo veo, la teoría es que, a ver, todo el mundo tiene, bueno, en general utilizan estos valles, ¿no? Estos, lo que dices tú, el método ATR. Yo creo que la teoría que hay por ahí es que a lo mejor Pintus lo hace como más acentuado, ¿no? Es como la teoría porque si no estaríamos hablando de valle normal, ¿no? Pero lo que se intenta decir es que es valle pintusiano porque el valle es mucho más hondo, se baja más las prestaciones físicas y demás, pero después es una locomotora el equipo en marzo, y a lo mejor otras preparaciones no les gusta esas bajadas, ¿no? No sé si eso será así, la verdad. Está claro, la fase acumulativa, cuanto más larga y más dura, mayor fatiga a corto plazo, pero mejores resultados a medio y a largo. Entonces, si tú quieres volar en marzo, en abril y en mayo, has de hacer una fase acumulativa potente. No va a llegar al nivel de la de verano, porque no tienes el tiempo, porque al final si tienes que seguir compitiendo, no tienes el tiempo. Pero cuanto más pronunciada sea la fase acumulativa, más potentes van a ser las adaptaciones, la reacción de los organismos, del cuerpo, y mejores resultados vamos a tener. Entonces, yo creo que la de este año ha sido un poco más ligera, fíjate, ya que vamos a hacer un poco aquí, vamos a arriesgar del todo. Yo he visto muy mejor, no tan fatigado al equipo este año. Yo creo que el año pasado sufrimos mucho en enero. Bueno, es que y en febrero con el mundial y todo, y yo creo que ha buscado algo diferente. El equipo ha rendido muy bien en la Supercopa. Sí que hemos tenido unos partidos que nos ha costado mucho, pero el equipo está pudiendo cambiar el ritmo de los partidos. Lo hemos visto este fin de semana en Las Palmas. Cuando estás en una fase de acumulación muy dura,
cambiar el ritmo así en el minuto 60 es muy difícil. Y estamos viendo que el equipo prórroga contra el Atlético de Madrid en la Supercopa está siendo capaz de cambiar el ritmo en momentos de fatiga. Pero no lo sabemos. Fíjate, yo ahí un par de cosas antes de terminar que me gustaría decir. Lo primero, todo esto se va al traste si se te lesionan grandes figuras en diciembre o en noviembre. Entonces, el Valle Pintusiano generalizado pues es diferente porque a lo mejor tienes ahora a Camavinga en otra fase y a lo mejor no le puedes meter tanta carga porque viene de una lesión. Vinicius, Tchouaméni, todos estos. Ahí puede modificarse, ¿no? Todo esto es flexible. Otra cosa que también me interesa de lo que has dicho es cuidado con el perfil de jugadores que fichas, porque si tienes el método Pintus, supuestamente que a lo mejor es más exigente o mete más carga, no, a lo mejor, yo esto lo digo, no puedes meter a Pedris, aunque son físicos, Arda Güler, que sí, que se puede meter, pero si llenas el equipo de esto, a lo mejor Pintus dice, ostras, yo no puedo ser tan exigente o hacer unas cargas tan potentes, y a lo mejor yo creo que todo esto también, yo creo que todo es un ente, el Real Madrid, incluso para los fichajes, yo creo que pueden tener en cuenta de decir, con Pintus nos interesa grandes físicos, cuidado con fichar gente que la carga no la lleva bien o musculaturas no maduras y tal, ¿no? Por eso siempre digo que cuidado con lo de los chicos jóvenes, pasarlos de repente al método Pintus Plus, ¿no? Que a lo mejor es más potente. Y la última cosa que quería decir es, creo que ha podido haber un desajuste método Pintus Ancelotti, aunque se conocen, porque me ha sorprendido mucho cómo continuó contra el Atlético de Madrid en Copa y dijo Ancelotti, creo que me he equivocado, ¿no? Es decir, los vi el jueves entrenar y creía que iban a estar a fondo. Y puede ser que yo, por teorizar, que a lo mejor Pintus le podría haber dicho, mira, esta gente está al límite, hay que rotar, y Ancelotti dijo, no hay que rotar, y después te dijo, sí, pues sí, había que rotar, que están al límite, ¿no? Son teorías mías, ¿no? Por muchos datos que se tenga, al final, como hablo siempre cuando en la medicina, en fisioterapia, no es matemáticas. Por muy bien que lo hagas todo, por muy que repitas protocolos, por muy establecido todo, tengas mucha información, luego la realidad te hace ir variando y te hace ir haciendo modificaciones, por llamarlo de alguna manera. Puede ser. El calendario está muy duro en enero para el mes en el que estamos. Para el mes en el que estamos ha habido que adaptarse y bueno, pues es probable que haya habido posible que haya habido algún desajuste, pero bueno, sobre la marcha hay que arreglarlo. Es normal. ¿Y tú piensas también que puede haber una especie de scouting, no 100%, pero decir, a nosotros lo que nos gusta el método Pintus y como los buenos físicos, ¿no? Apostar por físicos que tú piensas que puede haber ahí una simbiosis también? La apuesta del Madrid es clarísima. Clarísima. Arda Güler probablemente sea la excepción, pero la apuesta del Madrid, desde ya hace unos años para fichar, es clarísima. Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, ahora estamos hablando de Alphonso Davies, Rüdiger. No, incluso Fran García. Fran García. Mejor técnicamente no es excelso, pero... La apuesta es clarísima y bueno, y si se cree que se está dando resultados, pues al final, bueno, si optas por un tipo de preparación física, pues tiene todo el sentido del mundo intentar traer a jugadores aptos para ese método. Lo contrario sería tirarte piedras en tu propio tejado. Muy bien, pues no está nada mal, yo creo, ¿no? Repaso total, no te dejes nada por decir, yo creo que no. No, yo creo que hemos hablado bastante. Espero que la gente disfrute. A mí me interesa mucho y veo que en general en las redes sociales también, por eso hemos elegido este tema. Y algo que se puede repasar, es un tema que la gente puede repasarlo porque es complejo y si en algún momento se ocurre completarlo haremos un parte 2 si es que se puede. Aunque mucha información, como veis, es difícil. Y nos llega muy poco, Javi, muy poca información. No sé de dónde la habrás sacado, de la Deep Web, pero bueno, yo creo que genial. Así que espero que haya gustado y nos vemos próximamente, a ver si buscamos un tema positivo.
¿vale? Venga. Venga, Muy bien. un abrazo. Un placer, como siempre. Hasta luego.